Quiero comenzar leyendo una cita de Giorgio Agamben, que es del año 94 y está contenida en el libro Medio sin fin. Como escribió Foucault en una ocasión, somos animales en cuya política está en tela de juicio nuestra propia vida de seres vivientes. El hecho de que vivir en el estado de excepción se haya convertido en la regla significa también esto, que nuestro cuerpo biológico privado se ha hecho indistinguible de nuestro cuerpo político, y que experiencias que tiempo atrás se consideraban políticas hayan quedado confinadas improvisadamente en nuestro cuerpo biológico, y que experiencias privadas se presenten de golpe fuera de nosotros en tanto que cuerpo político. Hemos tenido que habituarnos a pensar y a escribir en esta confusión de cuerpos y lugares, de lo exterior y lo interior, de lo que es mudo y lo que está dotado de palabra, de lo que es esclavo y lo que es libre, de lo que es necesidad y lo que es deseo. Todo esto significado, ¿por qué no confesarlo? Hacer la experiencia de una impotencia absoluta, enfrentarnos una y otra vez con la soledad y el mutismo, allí donde lo que esperábamos era compañía y palabras. La siguiente presentación se organiza a partir de un conjunto de fragmentos que intentan formular claves de lectura para la interpretación del presente. Desde este ángulo renuncia a presentar un discurso unitario o monolítico y quiere reconocerse más bien en los signos intempestivos de un tiempo completamente incierto. No por mera contingencia ni capricho, sino por su completa y radical apertura, esto es, por encontrarnos expuestos a la experiencia oceánica de la más amplia posibilidad. No podría ser otra cosa, en consecuencia, que intentar leer los acontecimientos en su profunda indeterminación y ambigüedad, replicando en la escritura aquello que se nos presenta por delante como la experiencia de una multiplicidad difusa. Esto no impide, sin embargo, que intentemos leer el punto en el que estamos a partir de un ejercicio de estabilización de algunas relaciones tendenciales que nos han fijado a esta experiencia de lo incierto. Este es precisamente el propósito de estos fragmentos. La primera clave de lectura, o el marco de problemas más bien, que me interesa presentar, consiste en la arqueología política del Estado, profundizando especialmente en la función policía y la guerra civil. La emergencia de la pandemia nos ha expuesto a una serie de fenómenos que podríamos identificar como problemas en ámbitos diversos, como la política, la economía y ciertamente la sociedad y la cultura. Tal vez dentro de este complejo conjunto, el aspecto más llamativo sea la figura intensiva del estado de excepción y la policía. Al respecto, muchas de las intervenciones de la mayoría de los pensadores contemporáneos han destacado este aspecto. Basta pensar en la serie de reflexiones polémicas sostenidas por filósofos como Giorgio Agamben o el diagnóstico distópico de Byung-Chul Han. Sin embargo, antes que detenerme a comentar estos trabajos, quisiera más bien profundizar en las claves arqueogenealógicas introducidas por el filósofo francés Michel Foucault en lo relativo a la emergencia del Estado y la función policial. En esta dirección, quisiera iniciar esta conferencia recordando sus reflexiones del año 79 en la Universidad de Stanford, a partir de las cuales se enfatiza un aspecto central dentro de la construcción histórica del Estado, que podría servirnos ciertamente como una clave de lectura para entender el sentido del estado de excepción y la función policial en nuestro contexto. Tal como explica su audiencia, la aparición del Estado moderno obedece a la conjunción de dos cuerpos doctrinales, la razón de Estado y la teoría de la policía. Si el primero intentaba definir la función de un Estado y el buen arte de gobernar, el segundo definirá los objetivos de la actividad racional del Estado, esto es, sus objetivos e instrumentos. Para este último caso, de lo que se trata es de una técnica de gobierno que no hace otra cosa que volver efectiva la herencia pastoral que introduce la inquietud política y secular acerca del gobierno y la conducción de los hombres en el origen de la institución estatal. Teniendo esto en cuenta, en el análisis de Foucault, la policía involucra una función que se extiende a todos los objetos, ámbitos y situaciones donde se ejerce el poder de gobierno. Así como existe una policía de los procesos urbanos, también existe una policía médica y una policía económica. Es policial, por tanto, todo aquello que es capaz de incrementar la fuerza del Estado y contribuir con ello a la composición de un orden. En pocas palabras, cuando de la vitalidad del Estado se trata, la policía, como función política, lo abarca todo, pero desde un punto de vista muy singular. Los hombres y las cosas son contemplados desde sus relaciones, la coexistencia de los hombres en un territorio, sus relaciones de propiedad, lo que producen, lo que se intercambia sobre el mercado. También se interesa por la forma en que viven, por las enfermedades y los accidentes a los que se exponen. Lo que la policía vigila es al hombre en cuanto activo, vivo y productivo. El hombre es el verdadero objeto de la policía.
Al interior de esta genealogía, sin embargo, hay una figura que Foucault nunca analiza de manera sistemática y es el estado de excepción. De todos modos, en su lugar aproxima una serie de reflexiones acerca de la guerra civil, las que podrían sernos de utilidad para pensar su relación con la función policía que acabamos de introducir. En las lecciones reunidas en el curso de la sociedad punitiva, Foucault explica que el Estado, contrariamente a los planteamientos de Hobbes, no nace para poner fin a la guerra, sino para continuarla. Al mismo tiempo, la guerra, esta vez contra Clausewitz, no sería la continuación de la política por otros medios, sino que al contrario, la política sería la continuidad misma de la guerra. En la voluntad de saber dirá, en este mismo sentido, que el poder se define como el nombre que se da a una situación estratégica compleja, compuesta de relaciones y equilibrios inestables entre fuerzas. Lo relevante de esta conceptualización será el carácter relacional del poder, así como las modulaciones en las que se diferencia y estratifica, unas veces como guerra y otras como política. Por ello, entre política y guerra no podría establecerse una clara línea de demarcación. Incluso, Foucault relativiza si acaso convenga o sea posible seguir sosteniendo una tal diferenciación. Dentro de este análisis, la política no sería entonces sino el momento de la pacificación del conflicto intestino que recorre la socialidad. Hay toda una línea de investigaciones historiográficas que luego confirmarán estas tesis, fundamentalmente los trabajos de la historiadora y feminista francesa Nicole Leroux. En cualquier caso, Foucault precisa que cuando pensamos la guerra nunca se trata de la guerra en general, sino del problema de la guerra civil. Como él lo expresa, no la guerra de todos contra todos, sino la de los ricos contra los pobres, los propietarios contra quienes no poseen nada, los patrones contra los proletarios. A partir de esta clave de lectura, que sitúa el problema de la guerra en estrecha relación con la constitución y el funcionamiento del Estado, Foucault extraerá algunas conclusiones relevantes. En primer lugar, dirá que la guerra civil supone determinados enfrentamientos de elementos colectivos y plurales, esto es, fenómenos de grupo, en la medida que no tan solo pone en escena elementos colectivos, sino que al mismo tiempo los constituye. No habría, por tanto, que considerar la guerra civil como aquello que disuelve el elemento colectivo de la vida de los individuos para retrotraerlos a una cierta individualidad originaria, como el planteamiento de Hobbes. Es más bien la guerra la que dispone las fuerzas y sus relaciones recíprocas. En segundo lugar, la guerra civil se produciría al interior del teatro del poder. Esto quiere decir que no es antítesis ni exterior al poder, antes bien se despliega para conservar o conquistar determinadas relaciones de fuerzas, para confiscarlas o transformarlas. Desde este punto de vista, ejercer el poder sería en cierta manera un modo de librar y prolongar la guerra civil. Una segunda clave de lectura a tener en cuenta consiste en recordar aquello que para Michel Foucault significa la gubernamentalidad como forma específica que adopta el arte de gobernar a partir de la emergencia de los estados modernos. En las lecciones reunidas en el curso Seguridad, Territorio, Población, precisará que, por gubernamentalidad, intenta aludir a tres cosas: el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Sin embargo, a partir de esta definición, Foucault advierte que la constitución de la población como objeto y blanco del poder gubernamental hará de la economía política no tan solo una forma de saber, sino un principio regulador de las prácticas gubernamentales, es decir, que limitará su ejercicio al tiempo que orientará sus operaciones. Desde aquí, el problema de la relación entre vida, poder y política podrá ser leído como aquel de la vida sometida al cálculo económico, como principio a partir del cual se decide cuándo y con qué intensidad intervenir determinados fenómenos, y cuándo aproximar determinadas variables para producir determinados efectos de realidad sobre los procesos colectivos que recorren un conjunto de vivientes. En el mismo curso, Foucault dirá que aquello que consuma la seguridad es el nacimiento de una técnica política, un proyecto, que se dirige al medio, esto es, una intervención en el punto de intersección de la naturaleza física y la naturaleza humana. Por ello, el objetivo securitario no serán los individuos, sino la población, esto es, el conjunto de los procesos materiales a los que los individuos se encuentran biológicamente ligados. Sin embargo, estos procesos materiales no son sino acontecimientos, procesos aleatorios, que se regularán por medio de técnicas que intentarán dejar hacer, dejar pasar. Dejar que las cosas caminen, permitiendo con ello que un fenómeno propiamente negativo se desarrolle hasta alcanzar su autorregulación. Esta es la misma tesis sostenida, por ejemplo, por Robert Malthus, consistente en integrar una tendencia hasta
un determinado límite. Finalmente, durante una entrevista sostenida el año 77, contemporánea del curso referido, Foucault detallará que el tipo de relación que se establece entre el Estado y la población es la de un pacto de seguridad que establece garantías de resguardo y protección, un Estado que se ve obligado a intervenir cada vez que un acontecimiento singular, excepcional, altera la trama de la vida cotidiana, contemplando ciertamente la excepción y la suspensión de la legalidad. Un segundo campo de problemas que me interesa al menos plantear es aquel sobre la actualidad de la biopolítica, ¿no? Actualidad entre comillas. Luego de haber introducido los principales aspectos genealógicos que conciernen a la guerra civil y la función policía al interior de la constitución del Estado, me interesa retomar las formulaciones de Michel Foucault en relación a la biopolítica. Las primeras referencias al concepto es posible hallarlas en el tránsito que va desde la última sección del curso Defender la Sociedad a la publicación de la voluntad de saber, intervalo en el que Michel Foucault consigue estabilizar su descripción de la biopolítica para referirse a la emergencia de un fenómeno inscrito en un conjunto complejo de procesos históricos que hacia mediados del siglo XIX posibilitan que la vida se torne objeto de preocupaciones explícitas del poder, es decir, un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto ser viviente, gracias al cual la vida ingresaría en la historia y el campo de las técnicas políticas. Foucault explica que el fenómeno biopolítico provoca una profunda transformación del derecho político en Occidente, al modificar y completar el antiguo derecho de soberanía, que implica la vida a través de una decisión por la muerte, hacer morir, dejar vivir, con un poder que más bien la protege con miras a orientarla, conducirla y administrarla, hacer vivir, dejar morir. Para Foucault, los primeros objetos de esta biopolítica no serán sino decisiones acerca de las condiciones de vida de un conjunto de vivientes, la mortalidad, la natalidad o las condiciones sanitarias al interior de la ciudad. Por ello, será preciso conocer la vida y sus procesos. La serie de investigaciones anteriores al curso Defender la Sociedad le permitirán advertir que el fenómeno biopolítico no es sino el resultado de una progresiva estatización de lo biológico, a propósito de la emergencia desde el siglo XVIII de un conjunto de saberes y tecnologías microfísicas acerca del comportamiento de los individuos. Sin embargo, se trata de saberes orientados a la normalización y maximización de las fuerzas corporales, aquello que el mismo año en la voluntad de saber nombrará como anátomo-políticas. En cambio, la biopolítica hará de la estadística, la demografía y la epidemiología los modos de saber fundamentales a partir de los cuales podrá controlar y anticipar decisiones acerca de las condiciones de vida de una multiplicidad de vivientes. Ya no la vida del cuerpo individuo, sino aquella de la especie. En el curso Seguridad, Territorio, Población, Foucault aclarará que esta multiplicidad es la población. Junto a la biopolítica, explica, la historia moderna verá nacer a un nuevo sujeto, un nuevo ser viviente, compuesto de procesos colectivos que serán necesarios conocer, regular, incitar, limitar, administrar, en suma, intervenir en el nivel de las determinaciones de esos fenómenos generales para asegurar su regularización. Así dispuesto, el fenómeno biopolítico posibilitará la proliferación de un amplio conjunto de tecnologías dirigidas no tan solo a intervenir la vida, sino a producirla de manera activa, extendiéndose hacia sus condiciones y procesos. El resultado es que, con la biopolítica, es la existencia misma la que se vuelve objeto del poder, desde el momento en que se cuenta con las posibilidades técnicas y políticas de hacer proliferar y fabricar lo vivo, y no tan solo protegerlo, maximizarlo o regularizarlo. Tenemos entonces que en esta lectura el concepto de biopolítica designa un fenómeno histórico propiamente moderno que intenta nombrar una inédita relación entre el poder, la vida y la política. Al mismo tiempo involucra una profunda mutación jurídica y política que se extiende sobre la antigua forma de soberanía hasta la racionalidad del poder y sus tecnologías. En el resumen del curso Nacimiento de la Biopolítica, Michel Foucault dirá que la biopolítica es la manera como se ha procurado desde el siglo XVIII racionalizar los problemas planteados a la práctica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos como población. La biopolítica, en este sentido, será indisociable del liberalismo como principio y método de racionalización del ejercicio del gobierno, una racionalización que obedece, y esa es su especificidad, a la regla interna de la economía máxima. Sin lugar a dudas, en este análisis del liberalismo es entonces que podría inscribirse el marco general de la biopolítica, como lo plantea al comienzo del curso, entendiendo que lo biopolítico no es el problema de una técnica de gobierno, sino el de una relación problemática entre poder, vida y política.
modulada históricamente según se entiende y practica la política misma. Luego de esta descripción, me gustaría entonces proponer algunas tesis o nudos de problematización en relación a nuestro presente. Si tomamos en consideración estos fragmentos e intentamos leer nuestro presente, es posible establecer algunos contrapuntos. 1. Teniendo en cuenta el modo en que se manifiesta hoy las técnicas de gobierno de la excepción y la pandemia, en primera instancia no habría gestión sobre la muerte, sino abandono. Lo que se gestiona es el contagio para que éste no afecte los procesos económico-materiales de un conjunto de vivientes. Todas las tecnologías políticas contemporáneas tributan a este objetivo. Contrariamente a la categoría de necropolítica, no es una muerte políticamente activa lo que nos enrostra la pandemia. No se trata propiamente de relaciones homicidas, sino de vidas a la intemperie que declinan sin protección ni seguro. Este abandono es capaz de conectar con el significado más tradicional del vocablo bando, esto es, como prohibición bajo amenaza de sanción. Es el terreno más directo del estado de excepción como tecnología contemporánea de gobierno, es decir, sujetos arrojados, abandonados, que al no conseguir capitalizar la existencia y una vez ingresan en el terreno de la transgresión, se vuelven objeto del poder de bando soberano sobre la vida. Un paralaje posible de esta relación diferencial con la que funcionan las tecnologías de gobierno es posible aplicarla para entender la continuidad-discontinuidad entre las revueltas de octubre y la pandemia. Precisamente porque en nuestra actualidad neoliberal el estar en bando implica transitar por una temporalidad diferencial del control, a partir de la cual se verifica que los dispositivos se encuentran social y técnicamente estratificados. Abandono y castigo, hundidos y salvados, protección y exposición son los nombres de las diferencias políticas que nos recorren. Mientras el Estado es capaz de mutilar el disenso y la crítica y abandonar a la población a su propia suerte, individualizando con ello la responsabilidad del cuidado sanitario, también es capaz de reforzar la protección de aquellos que siempre han estado protegidos o salvados. Al menos en América Latina, esta dualidad se expresa como estratificación de clase. 2. La premisa de la biopolítica, según la cual el poder soberano toma la vida a su cargo para protegerla, hoy no resulta del todo operativa. La radicalización neoliberal de la economía política desborda la biopolítica como antropopolítica y la desplaza hacia una política de la existencia de alcances propiamente ontológicos, es decir, afianza las mediaciones técnicas de la arcaica relación entre vida y política y la extensión de aquellos procesos materiales que no son sino su condición. En la actualidad es toda la existencia la que se encuentra en peligro, no tan solo la pandemia, sino la depredación de la naturaleza es un buen ejemplo de aquello. No es ello un objeto de racionalización tomada por agente, sino como objeto de valor. Lo mismo ocurre hoy con la población. Las vidas humanas son objeto de valor no en el sentido moral, sino económico. Tal como lo ha planteado Mauricio Lazarato, y lo cito en esto, el capitalismo contemporáneo generaliza la guerra contra los vivientes, pero lo hace desde el principio de su historia porque son objeto de su explotación y para explotarlos debe someterlos. La vida de los humanos, como todo el mundo puede ver, debe someterse a la lógica contable que organiza la salud pública y decide quién vive y quién muere. La vida de los no humanos está en las mismas condiciones porque la acumulación de capital es infinita y si lo viviente con su finitud constituye un límite a su expansión, el capital se enfrenta a él como todos los demás límites que encuentra, es decir, superándolos. Esta superación implica necesariamente la extinción de todas las especies. 3. Desde otro ángulo, el modo seguritario presentado por Foucault al que tributa la biopolítica es aquel agenciado por un Estado más o menos fuerte que ha racionalizado los procesos vitales de la población, tal como lo acabamos de exponer al inicio de esta presentación. Es el dispositivo propio de un Estado liberal o que transita desde la razón de Estado a una gubernamentalidad liberal. Sin embargo, el modo en que el neoliberalismo racionaliza estos procesos y fenómenos es del todo distinto, puesto que el foco no es tanto la población, sino, como hemos visto, el mercado. En este contexto, el estado de excepción no es sino una tecnología política que revela la profunda precariedad de la institución y la autoridad estatal, es decir, constituye un signo de su propia impotencia. Digámoslo de este modo, es la precariedad del orden y la progresiva disolución del Estado producido por los procesos neoliberales lo que podría permitirnos entender la singular intensidad de la violencia y el control sobre las poblaciones,
allí donde la autoridad estatal además se ha vuelto completamente porosa e ilegítima. Hoy el Estado es solo fuerza, y un Estado que solo ejerce la fuerza como forma privilegiada de relación con la población es terrorismo, dispositivo a partir del cual no hace otra cosa que la guerra. Un Estado que no garantiza derechos es solo abandono. Un Estado que abandona a su población es un agente de desintegración social y desorden. La fuerza, en cambio, es solo coacción, un instrumento de regulación de la precariedad del orden. Junto a la desintegración neoliberal del Estado, también se diluyen los marcos de sentido capaces de ejercer las funciones de conducción de una sociedad. En este contexto, el único sentido que este Estado disolvente puede dar es el de una moral específica. En América Latina, esta moral coincide con una retórica cristiana, la mayor parte del tiempo de puño protestante, que impregna la débil gubernamentalidad biopolítica, perdón, arrepentimiento y supremacía masculina, dirigida como violencia contra niñas y mujeres, autoridad y obediencia frente al disenso y la crítica, destino, naturaleza y salvación personal frente a la pobreza y sus problemas concomitantes. El empresario de sí mismo, formulado por Michel Foucault para referirse a la forma específica de subjetivación en que se afianza la gubernamentalidad neoliberal, deviene así homo pastoralis, que no tan solo se conduce a sí mismo por la máxima del rendimiento y el éxito individual, aspecto que es necesario problematizar para advertir su fantasía, ya que no es seguro que los individuos en el tercer mundo efectivamente hayan logrado capitalizarse a sí mismos, sino por el discurso religioso de la naturaleza, la autoridad, la amnesia y el perdón. En Chile, de algún modo, esta matriz discursiva de subjetivación encuentra una afiliación arqueológica en la hacienda y sus sedimentos socioculturales de raíz colonial, a partir del cual se reproducen formas conservadoras y autoritarias de relación social. En la región funciona como el cemento de los fascismos contemporáneos. 4. El estado de excepción, así como las técnicas disciplinarias y policiales, actualizadas tanto en octubre como durante la pandemia, responden a intervenciones securitarias que no se dirigen precisamente a la protección de la vida o a la voluntad de hacer vivir. Más bien es el mercado el que se ha vuelto objeto privilegiado de preocupaciones gubernamentales. En el caso específico de octubre, esta preocupación coincide con el intento de sostener la vitalidad de un orden político completamente subsidiario del funcionamiento del mercado. Por ello, pensadores como Laval y Dartot han señalado que el Estado bajo la gubernamentalidad neoliberal constituye un agente económico, esto es una empresa más. El mercado como el nuevo sujeto del vitalismo capitalista. 5. Respecto a la pandemia, es posible señalar que la correlación de técnicas disciplinarias y discursos biomédicos no operan ni cumplen las mismas funciones que durante el siglo XIX, evidentemente. La retórica gubernamental ha hecho del discurso inmunitario un lugar de autoridad para la gestión de la pandemia y la configuración de una política de la impunidad respecto de sus desastrosas consecuencias. Aquí tributan, por ejemplo, los llamados a los grandes acuerdos nacionales. Sin embargo, este discurso pasa por lo propiamente biomédico para alcanzar el laissez-faire económico. Dicho de otro modo, la gestión gubernamental frente a la pandemia se parece más a una estrategia económica antes que a una de tipo sanitaria. En este caso, lo securitario está dispuesto en la conjunción vida-economía, de tal manera que es el mercado el que se ha vuelto objeto de tratamientos, inoculaciones preventivas y medidas propias de una policía médica. En otras palabras, la inquietud fundamental que ha movilizado las actuaciones gubernamentales no sería propiamente lo que hemos entendido hasta ahora por población, sino los procesos económicos que la recorren. En nuestro presente coexisten dos imperativos que fijan el norte de la seguridad, como sexta tesis: la preservación del orden económico y la contención de un orden político subsidiario, puesto que la conjunción entre ambas es precisamente aquello que define toda la complejidad de lo gubernamental. La higiene y la salud desbordan así la especificidad de su campo discursivo. Foucault ya lo advertía cuando analizaba las técnicas de cuarentena del siglo XVIII. Su objetivo último consistía en sofocar los focos de revuelta en la población. Es decir, se trata de tácticas de guerra. 7. Pese a todo, lo que pareciera que está en juego bajo el actual estado de excepción global es precisamente un principio de organización de la sociedad, paradójicamente como lo contrario de toda socialidad. Una situación tal, como Agamben ha puesto de relieve, no sin ambigüedades, haría imposible la amistad, el amor, entre otras relaciones humanas, pero también la política.
Sin embargo, lo que sí podría persistir, al menos durante un tiempo estrictamente determinado, es la producción y el consumo. El régimen de trabajo telemático ya lo está demostrando. Después de todo, el mercado es un modelo de sociedad, esto es, de individuos que se distancian y compiten entre sí. Pese a todo, la pandemia también nos está mostrando que una vida tal resulta completamente invivible. Nos encontramos extenuados, desorientados, carentes de emociones y por ello de recuerdos. No tenemos afuera y eso vuelve imposible vivir una vida normativa en el sentido dado por Canguilhem. Esto es una vida que encuentra su forma en su continuo modular, en su continua variación y errancia, en su fundamental potencia de invención. La vida capital, en cambio, no es vida que pueda proyectarse para ninguna sociedad venidera. Por esta razón, antes que instituir una condición de clausura, esta situación nos muestra como soñantes de una fantasía de control y productividad total. Pero solo es una fantasía que es posible disolver dislocando su mandato imposible sobre la potencia vital, porque una vida sin potencia es la coincidencia exacta con la muerte. 8 y final. Quizás este sea el mayor peligro al que nos enfrentamos y con ello la disolución de lo común fundado en un principio de socialidad. Por paradójica que resulte esta figura, nos encontramos a campo abierto, en medio de una posibilidad oceánico, paradójico porque estamos en cuarentena, encerrados hace más de 90 días. Sin embargo, y contrariamente a aquellos optimistas que han asegurado que luego de la pandemia nos espera la revolución, o a aquellos pesimistas que nos prometen un totalitarismo digital, lo cierto es que el horizonte está completamente, se ve completamente brumoso. Lo quiero decir sin más preámbulos. En la actualidad no existe una alternativa al capitalismo, así como tampoco existe una alternativa política, otra política, que nos permita enfrentar esta crisis. Reconociendo este hecho, quizás las posibilidades comiencen efectivamente a multiplicarse. Reconociendo el hecho de la urgente necesidad de reencontrar una politicidad indisociable de una ética que nos permita comparecer a nuestra finitud y una relación humanamente descentrada que se atreva a pensar la política más allá de una biopolítica, para reencontrar allí la extensa y desmesurada existencia. Quizá allí descansen las posibilidades de formular un mundo, ciertamente otro mundo. Busqué al autor a Ángel Octavio Álvarez Solís, y luego, pero dentro de las críticas, quiero ligarlo un poco a dos posiciones, como la pregunta es para todos si uno lee ese texto, porque todo no se invitación a leer y a comentar ese texto, pero ligando ese texto a algunas de las dimensiones de la crítica que hace a la biopolítica, por ejemplo, ¿cómo responderías tú a la crítica respecto de, porque en el fondo una de las tesis así, muy yo, resumida diría, dice dos, pues, hacia el final, dice, las tesis son renunciar a la perspectiva biopolítica y después, pero ahí las críticas son las mismas, mucha hueá, yo creo que a ellos, de nuevo, la idea que se les quita el negocito a la izquierda tradicional, po, de que otros vengan a pensar lo político. Entonces, por eso digo que la revista tiene una perspectiva marxista en su editorial, en su cuerpo editorial y eso. El, lo que quiero decir, eso, la crítica viene que dejar la perspectiva biopolítica porque es hegemónica, porque ya también se transforma en Santo Grial, Foucault, y vienen los discursos que perfeccionan, dice el apreciado, presiona a Agamben perfecciona a Expósito, corrige a Expósito, y, bueno, eso, pero luego respecto al Maya como aparato conceptual, la crítica vendría con respecto a algunas categorías mismas también, o sea, o cómo, pues el texto es como confuso, o sea, cuando lees el proceso mismo que reconoce como biopolítica, finalmente, a la larga, de crítica, introducir lo social o la crítica al poder, a la vida, a la biología, no sé, como críticas de ese tipo, así como bien confuso, porque a veces reconoce que sí está en un estado. Pero lo que él dice en el fondo que lo que hay que ir a las tumbas, porque eso expresa de que la muerte es lo que sería, porque él dice la disciplina, la seguridad, no. Pero él habla de la disciplina y soberanía, no habla de lo afirmativo, ese sentido más como la biopolítica de que afirma cuando dice no es que la vía se escapa y no, entonces no sirve este aparato conceptual o la vía política falló porque siempre se escapa algo. Pero luego también critica esta idea, dos cuestiones, la idea no sé cómo es, el apocalipsis, no el enunciado que ocupa, sino que... Y luego el tema de la guerra, lo mismo, esa misma lógica. Un fármaco, de leer todo el rato como... ¿Cómo respondería a esa crítica, Iván, respecto de la guerra? ¿De qué hace él? De que no sé, yo entendiendo lo que plantea es que no podemos leer en clave de la guerra, y yo sé que en tu texto está el tema de la guerra,
presente finalmente, se develan lo social y los modos de gobierno desde la guerra. Me parece excelente, por último, esa idea que no hay una gestión de la población, de lo que impide la gestión del mercado, ¿no? La raíz nace de ese grupo empresarial de que era importante reconocer que por primera vez la vida se ponía tan importantemente y por eso se hacían las cuarentenas, pero eso no es verdad, o sea, la gestión no importa la vida, lo que importa es el mercado y la gestión del mercado. Y luego lo último, respecto de no existe otra política, ahí yo creo que viene la interrogación, es así, pero no existe otra política que contrarreste la hegemonía neoliberal, y reconocer e interrogarla, perfeccionarla. Y una de esas prácticas, compañeras y compañeros, es esto que estamos haciendo acá. Lo que a mí me llama la atención, y soy sumamente crítico en eso, es que yo no sé a qué le llaman biopolítica, o sea, y creo, a mí se me ocurre que hay varias como opciones, o como hay varios sentidos del vocablo, que desde luego está sumamente lejos de definirse, de resolver. Entonces, primero, en primer lugar, el ejercicio de poder que Foucault describe, que lo ha mencionado Iván aquí en el texto, que conforma las poblaciones desde el siglo XVIII más o menos, pero que es un ejercicio del poder que ni siquiera hace suya la categoría, ¿ya? O sea, vale decir, ahí biopolítica sería una cuestión descriptiva que podría describir medidas políticas como el censo de 1907 en Chile, el glosario de la OMS en el 98, la política allendista al medio litro de leche, etcétera, ¿ya? Pero también tenemos otra acepción que sería la perspectiva de análisis que asume el término, que lo sabemos, y que busca conceptualizarlo, usarlo y extenderlo de maneras más o menos exitosas, y ahí incluimos a todas las biopolíticas en plural, según el autor, o sea, de Agamben Negri Expósito, pero también, no sé, María Angélica Illanes, Aquil Membe, Alain Brosat, todos los Castros, incluso Agnes Heller con Fejer tienen algo sobre biopolítica. Entonces, cuando uno habla de la biopolítica, hay que entrar a hacer las diferencias, ¿ya? ¿De quién estáis hablando? Y como en tercera acepción, que yo creo que a donde apuntan toda esta proliferación de tomas de distancia, de crítica a la cuestión de biopolítica, yo creo que se refiere como al conjunto de lectores, comentaristas y fans, si tú quieres, que parece que han sobreinflacionado la noción, la categoría, y que parecería que desde ese punto de vista le hubiesen quitado como valor, y ahí hablaríamos como de comillas los biopolíticos, pero cuando se hace una crítica con esa tonalidad, yo creo que estamos como en el ámbito como casi de la tribu urbana, cuando hablamos como de los analíticos, los decoloniales, los marxistas, los posmos, no sé, los chichigang, lo que queráis. Y ahí hay una cuestión casi de onda, básicamente, y ante una crítica así yo creo que no hay que ni siquiera meterse a responder. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que obviamente puede haber más sentido y correlatos de la palabra, pero lo que yo creo que estamos claros es que la biopolítica no es una sustancia, no es un algo, y por lo tanto, cuando uno elabora una crítica que no hace esa distinción, cuando no se precisa en qué sentido se está tomando este asunto, lo que se hace es sembrar confusión. Y la crítica así no tiene ningún destino, me parece. Hasta ahí lo dejo. Gracias, Iván, por tu texto, estaba bien claro. Sí, la interrogante es un poco relacionarla con lo que planteaba al final Iván Pincheira. Me da la sensación que en el texto se cierra, ¿no? Como se cierra como algunas posibilidades. Deje de ver no, ahí está Iván, se fue tú ya. Se cierra como las posibilidades cuando manifiesta como que aparece como en un lugar de supremacía, el mercado, la economía, como tal cual como las reglas lo conforman ahora, en el fondo lo captura todo, pero si pudieras pensar como, porque yo también lo pienso, como efectivamente aparece que acorrala mucho, pero también está dentro de las nociones teóricas del poder, efectivamente que siempre hay algo que siempre se ajusta o se escapa o que se fuga en la línea de otro autor, y preguntarte sobre eso, porque yo lo he pensado que justamente hoy día
mirando, tratando de buscar los grises sobre las posibilidades que nos da esta pandemia, que plantea también, o sea, que pone en crisis también el sistema de mercado, independiente que trata de afirmarse, evidentemente, porque está en un lugar hegemónico, entonces se desestabiliza de alguna forma, recurren todas las racionalidades posibles, como lo que plantea, no sé, desde el discurso médico, gubernamental, cómo controlar y cómo manejar como la relación entre la salud, la vida, la gestión de la muerte y la economía, obviamente, los empresarios con sus metáforas también, como distintos elementos que vienen a rescatar el mercado, ¿no? Con prácticas súper concretas. Pero tiene que haber algún gris, alguna grieta en la que podamos aprovechar también, pues, y un poco pensando como en la dimensión política de este espacio. No sé, yo he pensado, bueno, ¿no será posible como gestar las economías locales, como las economías alternativas en estas circunstancias? O sea, no es, por ejemplo, o sea, si no es hoy, ¿cuándo? Cuando efectivamente los grandes retail, que se van a salvar, que sabemos que no van a desaparecer, que les van a prestar ayuda, que la ayuda, no sé, ayer con lo de Cencosud, que estuvo como súper mediático. O cuando Walmart asegura el abastecimiento, o sea, Walmart nos asegura Sí, los alimentos. absolutamente, absolutamente. O sea, con todos esos grandes monstruos que son inamovibles, que no van a desaparecer y que no, yo pienso, no pretendo que desaparezcan, porque eso es como sentirme, no sé, con un poder que absolutamente nadie tiene en este minuto, ni siquiera en colectivo quizás, hoy día. Pero pienso que a lo mejor habría que problematizar como la escapada de generar economías locales, que creo que se están generando, que creo que están, pero el punto es cómo se crean los puentes para hacer ese tejido social. Porque hoy día todos esos micro que no caben en la categoría de los empresarios que tú pones eh, dentro del texto, porque hay empresarios y empresarios, porque el que tiene la venta de mascarillas hoy día sigue siendo empresario, ¿sí? Como bajo las lógicas del mercado, pero es un empresario que no tiene la misma importancia, la misma relevancia para que sobreviva, ¿no? Sirve para la estadística de Cercotec, para la estadística gubernamental, pero si muere ya, filo, no importa. Pero en ese sentido lo pensaba, bueno, como aporte político, cómo generar espacios en que se construya una otra economía, ¿no? Como lo que pasa en España, por ejemplo, que hay experiencias en Brasil, entiendo que hay experiencias también de economías alternativas. Creo que la única posibilidad en Chile que se geste un espacio como ese es en este tipo, dentro de un estado de excepción, como, no sé, como la única forma en la que se implementó, que fue posible implementar en Chile el neoliberalismo con las formas tan excesivas y tan perversas como se gestaron en Chile, con la particularidad de Chile, fue solo en dictadura. Entonces, bueno, ¿cómo entonces no se puede subvertir esto mismo que se planteó en un escenario completamente autoritario? Bueno, supongo que podrá ser posible revertirlo en una situación excepcional, en una situación también como esta, dramática. ¿Sí? Eso. Gracias, Iván, por la presentación, me parece muy enriquecedora. Suscribo plenamente con lo que decía el Tuyán, sumándole un elemento más, o sea, no también caer en la contradicción de que la biopolítica también opere la lógica de mercado. Entonces, el mercado biopolítico también hace que aparezcan este tipo también de expresiones, estas formas de lectura, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado y en ese sentido, lo que plantea el Iván Torres, que es bastante, yo lo veo como en el espíritu filosófico que está detrás de lo biopolítico en términos de Foucault,
que es que política y vida, es decir, no hay más que eso, política, vida, hablar de vida es hablar de política. No vamos a buscar una exterioridad, ni un momento en cuando entró, o cuando salió, o cómo va a salir, ¿sí? Es una pensar, digamos, la vida, ya incluso preguntarnos por la vida, ya lo estamos preguntando porque hay condiciones políticas que lo han hecho posible, en ese sentido, ¿sí? Y en esos términos me parece interesante el cuestionamiento, o por lo menos la reflexión en torno de esta idea de, bueno, nos está gestionando la población, no en tema de la regulación de la población, sino del mercado. Y ahí en ese sentido te pregunto, Iván, porque el mercado desde esta perspectiva no es la institucionalidad, digamos, económica, es un mecanismo de veredicción. Y en esos términos, ¿sí? ¿Cómo visualizas tú esta posibilidad de resistencia desde que un elemento que también muchas veces se olvida en relación a la biopolítica, que es la verdad, que es el problema de la verdad, ¿sí? ¿Cómo tú, desde la perspectiva, digamos, de la relación sujeto-verdad, encuentras caminos de problematización, digamos, al mercado en términos de su veredicción? Eso. Gracias. ¿Adán? Gracias. Yo pido perdón de inmediato porque me tengo que ir en 7 minutos. Estoy en otras 2 reuniones. Y quisiera decir en primer lugar que yo ya he transformado a Torres en parte de mi objeto de estudio. Él lo sabe, se lo he confesado. Ustedes saben que yo soy comentarista no solo de Foucault y de los italianos, sino también de ustedes. Entonces los voy comentando, entonces a Torres ya he recogido algunas de sus categorías, como esta de la vida a la intemperie, que me parece muy interesante, más interesante incluso que la de Nuda Vida, en fin. Entonces yo quisiera hacerle algunos comentarios en ese tema. Ya, Torres como autor, ¿no? Torres como objeto de mi propio estudio. Yo veo que va pensando cosas interesantes, ¿no? Que van más allá de Foucault. Es parte de tu archivo. Sí, es parte de mi archivo, que puede estar uno más de acuerdo o menos de acuerdo, en fin, pero que va presentando algunas cosas que son habla propia, ¿no? Y eso es interesante. Sobre eso, tres cosas que, como digo, tengo un poco rato, no sé si te voy a alcanzar a escuchar completo, pero te las dejo como inquietud. La primera, a propósito de esta cuestión de la población y el mercado, ¿no? Hay un giro, me parece, en Foucault, cuando plantea la cuestión de la población a propósito de cómo se ha pensado el Estado y el ciudadano, o los ciudadanos, la ciudadanía, la sociedad civil. Se pone la población, ¿no? Como un cambio de foco. Entonces, aquí también, poner la cuestión del mercado es también nuevamente un cambio de foco, ¿no? Porque aquí el problema no es tanto que se abandone la población, sino que la población se le construye como mercado, se le considera mercado. La población es un tremendo mercado, se vuelve a construir este objeto en torno a esa noción de mercado. Bueno, esta es una afirmación, pero te la propongo, perdón, a modo de idea, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Es que nace un niño, nace un negocio, decías. Claro, claro. Lo segundo, a propósito de la cuestión de la resistencia y repensar las nociones de resistencia, que yo estoy muy de acuerdo contigo, es que hay que repensar todas estas cosas. Y también creo que lo que sigue en Foucault hay un abanico de contraconductas que son muy importantes, y en las lecturas posteriores también. La resistencia, la insumisión, la insubordinación, la disidencia, que es una palabra que no le gusta a Foucault, pero que también está en el abanico de las contraconductas. Y por supuesto, a propósito de lo que decías tú de Baza, el poder constituyente, las potencias de este otro tipo. Entonces, la ampliación del abanico de contraconducta yo creo que es una tarea fundamental del trabajo que estamos haciendo. Y después, a propósito de esta cuestión también nuevamente de la medicina y el mercado, o la cuestión de la economía en este momento, quiero retomar una cosa que ha dicho la Marcela en un par de ocasiones dentro del laboratorio. Y es que yo igual... bueno, ¿cómo ves esto? ¿No? Porque, por ejemplo, Mañanich aparece como el defensor de la economía, ¿no? El defensor de la salud, quiere sacar a la gente a la calle, maneja las cifras, hace menos test, en fin, hace un montón de actos de taumaturgia, ¿no? Para poder mostrar, primero, que vamos bien, ¿no? Que esto es un éxito, ¿no? Que por alguna razón, ¿no? Invisible, esto no está funcionando súper bien, y ojalá la gente salga a la calle lo antes posible a trabajar. Pero por otro lado, hay una serie de discursos médicos, desde un saber médico más tradicional, no sé si más policial o no, te lo pregunto,
que le dicen, a ver, cuidado con esto, que pone elementos epidemiológicos sobre la palestra, que pone otro tipo de saberes, otro tipo de estadísticas, y que nos está hablando desde una policía médica más tradicional, ¿no? Pero que curiosamente resiste a este sujeto, ¿no? Que es el defensor médico del mercado. Entonces, hay una suerte ahí de disputa también en este campo, ¿no? En este campo digamos, de los saberes de la salud pública. Eso. Sería el turno de ayúdenme de Nico y después de Andrés. Suerte como de contrariedad que te genera la idea de necropolítica, ¿ya? Que comparto plenamente, ¿vale? Pero también mi pregunta, eso es un efecto, digámoslo, ¿cierto? El abandono o la muerte es un efecto de, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y me gustaría pensar también que quizá para discutir, miren la imbricación que voy a hacer un poco bola, pero quizás para discutir el problema de la resistencia, más que fijarse en el efecto, sería pertinente pensar efectivamente en, digamos, algo así como lo que está a la base de ese efecto, ¿ya? Y en este caso a mí me da la impresión que lo que está a la base del efecto es algo así como la gestión del acontecimiento o, digamos, ¿cierto?, la modelación de la representación que nos permite darle sentido a algo en particular. Estoy pensando en una lectura muy puntual del problema del dispositivo, que a mí es un problema que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Y que nunca he podido lograr entender de buena manera. Eso lo quiero dejar muy, muy en claro eso. Entonces son dudas más bien que quiero plantearte. Entonces, en ese sentido, yo pensaba, por ejemplo, en la conexión que podría existir, que planteé en Argentina, pero me miraron con ojo, realmente cuando fuimos a Argentina y me miraron muy feo cuando dije eso, que yo creía que era interesante volver sobre esta suerte como de discusión entre la transgresión o el afuera, ¿cierto? La urgencia, ¿ya? La urgencia, el acontecimiento en el volumen 2 de la historia de la sexualidad y la parresía finalmente, ¿ya? Es decir, esa cuestión que de alguna manera está siempre en Foucault, poniendo en tensión la posibilidad de la gestión, y que me da la impresión que si lo pensamos a propósito del error de la vida como error, cuando Foucault efectivamente discute el problema de Canguilhem, digamos que ahí hay algo así como un problema de la resistencia, ¿ya? Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque de alguna manera quizá, claro, el problema no necesariamente puede ser la muerte o el abandono, que me parece que efectivamente son los efectos que hay que rastrear, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, pero totalmente de acuerdo, que hay que rastrear, que hay que escribir para poder de alguna manera hacerse la idea de la operación de la acumulación, porque ojo, la acumulación es un modo de dispositivo, ¿cierto? Que al final del día, yo concuerdo con Lazzarato, elimina toda posibilidad de vida, ¿ya? La acumulación en la guerra civil, finalmente, de alguna otra manera, ¿cachai? Planteada en distintos tipos de términos, estado de excepción, bla, 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 bla. Pero también, el caso, lo mapuche, ¿cierto? Las zonas de sacrificio, los asesinatos de los dirigentes ambientalistas, etcétera. O sea, bueno, ahora, ¿cachai? ¿Quién salva, quién no se salva? Todo ese rollo, ¿cachai? Eso está ahí. Entonces, esa es mi pregunta. Si tú, al pensar el problema del abandono, de alguna manera estás también teniendo en consideración ese elemento que estaría ahí a la base y que no estaría resuelto, a mí me da la impresión que no está resuelto nunca en Foucault, y que efectivamente el problema, llamémoslo, situándonos en un momento determinado de su procesamiento, el problema de la urgencia, ¿ya? Pero que yo creo que está muy en relación efectivamente con el problema de la transgresión, con el problema del acontecimiento y con el problema de la parresía finalmente. Me da la impresión que esa búsqueda tan lejana, pero a la vez tan cercana que hace este hombre, tiene que ver con aquello. Ya, eso, primero. ¿Qué pensás tú de aquello? ¿Ya? Para poder golpear más duro el problema de la necropolítica, finalmente, a mí me gustaría discutir eso, a propósito del error de la vida y todo aquello. Y un poco también de lo que decía la Marcela, que me parece súper buena lo que ella comentaba, muy en la lógica también de la Verónica Gago, ¿cierto? A propósito de ese barroquismo neoliberal que podemos observar en algunos mercados y todo el rollo.
Yo creo que, claro, me parece interesante, pero efectivamente vuelvo al mismo problema. Esa grieta que dice Marcela, o estas ideas de resistencia, yo las tomo y las pongo, te las doy, te las entrego de vuelta. Tú lo dijiste, Iván. ¿Cachai? A ver si te voy a hacer cargo nuevo de eso. Tú lo dijiste, parece que somos constituyentes sin poder. O sea, ¿qué pasa con lo micropolítico ahí, cachai? Porque, o sea, o cuál, puta, es difícil, ¿cuál es la lectura? ¿Por dónde tenemos que entrar entonces al problema ese de lo micropolítico? ¿Sí? Yo por lo menos entro desde el problema de la resistencia, entro desde ese problema, del problema de la urgencia y particularmente el problema del error, que es lo que a mí me interesa, el problema del error, ¿cachai? Que también de alguna manera yo lo asumo como la discusión que Foucault hace sobre la literatura, la posibilidad del desplazamiento permanente de la representación, ¿cachai? Entonces, una pregunta también sería interesante, ¿se puede entrar por ahí para poder volver a pensar el problema de lo micropolítico? ¿Cachai? De su efecto, de sus efectos no locales, por favor, de sus efectos globales. Si un cúmulo de insurrecciones globales también dicen algo. Sí, un excelente, notable libro, ¿cierto? El Rey Padre. ¿Cachai o no? Entonces eso. Y lo último, termino con esto, perdón. La tesis 5 que propusiste me parece interesante. Yo ahí, Cerca. sí, a mí me parece interesante la tesis 5. Yo creo que ahí hay que revisar con un poco más de cuidado si el caso chileno. Me da la impresión que en el caso chileno, digamos que esa relación entre Estado y medicina no es tal y no ha existido prácticamente nunca. Podemos rastrear algunos momentos del Estado desarrollista, pero digamos que la trascendencia social de la medicina en el 19 y hasta por lo menos el 30 en Chile es totalmente ajena al Estado. Totalmente ajena al Estado, pertenece a un grupo de gente que se articula, las sociedades de socorro mutuo en un momento, pero después las de resistencia, los anarcosindicalistas, la. Hay que darle una vuelta, pero me gustó mucho. Pero esa, la otra pregunta es la que más ¿qué pasa con eso? ¿Cierto? Urgencia, resistencia, micropolítica. A ver, son Eso. varias cosas. Tengo 5 intervenciones anotadas, algunas, por ejemplo, lo que decía Andrea al final se conecta también con lo que en parte preguntaba Nico, entonces voy a tratar ahí de ensamblar algunas cosas. Claramente no tengo todas las respuestas, me parece que son... y me parece interesante las intervenciones que hacen todos y todas, porque creo que, claro, un espacio como este es para pensar colectivamente. Entonces yo no voy a hacer otra cosa que comentar desde lo que he presentado y las cuestiones que yo también he trabajado, lo que ustedes también se están preguntando, más que ofrecer una respuesta a todos los problemas que cada uno, cada una presenta, que me parecen súper interesantes. A ver, parto por Marcela. Claro, yo no sé si cierro. Me parece que la situación nos mantiene encerrados, ¿no? Foucault estudia la experiencia del encierro y yo creo que estamos asistiendo al encierro de toda experiencia. Hay un cierre, efectivamente, allí respecto también a las posibilidades que tenemos de practicar lo político mismo u otra política. Es cierto que Foucault plantea que donde hay poder hay resistencia, pero también es cierto que nunca desarrolló esa cuestión. Probablemente quien más le siguió la pista respecto a qué podía significar eso fue Deleuze en su Foucault y en sus cursos. Y lo que allí Deleuze plantea es que efectivamente el poder es diagramático, es decir, el poder son relaciones entre fuerzas, son relaciones estratégicas, ¿no? Sin embargo, hay algo que antecede a todo poder y es justamente la resistencia. Y la resistencia no es diagramática, sino que proviene de la afuera. Así lo plantea, siguiendo a Foucault, Deleuze. El punto es que hay una relación estrecha entre el afuera y el diagrama, y es una relación que no es metafísica, así como que si existiera una entidad abstracta, ¿no?, que determinara ciertas cosas, es más bien una relación histórica. Entonces, digo esto, que puede sonar muy teórico, porque de alguna manera aproxima lo que pienso respecto a las posibilidades de lo político. Esas posibilidades son siempre históricas, ciertamente que son siempre locales. Por eso siempre me ha parecido muy relevante. Y no sé si siempre se advierte en el ámbito, por ejemplo, sobre todo académico, las ciencias sociales, la filosofía o el pensamiento crítico en general. No, no estoy tan seguro que se advierta la relevancia que tiene cuando lo que se quiere es pensar lo político. La relevancia que tiene hacer diagnósticos del presente. Hacer diagnósticos del presente al estilo Foucault, digamos, no diagnósticos de coyuntura y ese tipo de cosas que me parece que no están haciéndose esa pregunta, ¿no?
es un presente que no es el trimestre, ¿no? Es un presente que no es, digamos, reductible a una temporalidad acotada, ¿no? Es una época, de alguna manera, ¿no? Es otra relación con el tiempo. Bueno, me parece que efectivamente pensar desde allí las posibilidades de lo político abre más que cierra, en el sentido de que nos lleva a mirar las posibilidades históricas que tenemos de fuga, las posibilidades históricas que tenemos de resistencia. No podríamos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo ridículo, pero no podríamos, creo, pensar, a propósito de donde hay poder hay resistencia, que cualquier cosa puede ser posible, en el sentido, por ejemplo, de utilizar las formas de resistencia propias de, qué sé yo, la sociedad feudal. No me parece que efectivamente podamos pensar en esos términos lo político. Lo político siempre está emplazado históricamente, obedece a relaciones de fuerza, como ya lo hemos dicho y todos lo entendemos. Entonces a mí me parece muy relevante hacer ese diagnóstico, esa contratación, al menos aproximarlo. Yo estoy en eso, lo dije al comienzo de la presentación del texto. Para mí no es una representación total lo que he dicho, sino más bien una mera aproximación, relaciones tendenciales, un diagnóstico muy precario, al cual ustedes ciertamente con los problemas que plantean aportan, digamos, ¿no? En el sentido de engrosar, ampliar ese diagnóstico del presente. Pero yo creo que esas posibilidades están allí, ¿no? Descansan en esa lo diría así como una constatación de cómo se ejerce el poder hoy, ¿no? Cuáles son las racionalidades que orientan su ejercicio, para desde allí poder pensar justamente las posibilidades de la resistencia. Y ciertamente que el contexto no es muy auspicioso, ¿no? Estamos encerrados, ¿no? Entonces eso ya dice muchas cosas respecto a esas posibilidades también. De hecho, pareciera ser, hablando hace un tiempo atrás con Juan Pablo Arancibia, ¿no? Colega, amigo, compañero, al cual le tengo mucho cariño y estima, respeto intelectual, y coincidíamos en esto de que la resistencia es la posibilidad última que le queda al viviente, ¿no? Cuando está todo perdido de alguna manera, ¿no? Usted todavía tiene la posibilidad de resistir al poder, en su cuerpo, en la carne, ¿no? Ni siquiera en la conciencia, en el cuerpo. Nos estamos aproximando a esa limitación también de la posibilidad política. Entonces a mí me parece relevante, antes de hacer cualquier reflexión acerca de la posibilidad de lo político y la resistencia, constatar el momento en el que estamos. Y Harold introducía un punto interesante respecto a la política, respecto al lugar de la verdad, que Foucault ciertamente reflexiona en términos de una política de la verdad. ¿Qué podría ser eso? Cuando Foucault estudia la parresía, el decir verdadero, y contrariamente incluso yo diría, las lecturas quizás rápidas que se han hecho del problema de la parresía, no es un problema meramente representacional, ¿no? Ciertamente que no es un problema de un sujeto del enunciado que dice tales cosas. En primer lugar, la parresía es siempre un discurso de lo común, un discurso que incumbe a la comunidad. No es el discurso de un individuo, de una persona en particular. Primera cosa. Y segunda cosa, el decir verdadero, el decir parresiástico, involucra a la comunidad en la medida que la verdad comprometida en ese discurso le incumbe en cuanto a existencia. Es decir, es una verdad ontológica de alguna manera. ¿Y por qué es ontológica? Yo sé que esa palabra es fuerte y a muchos les molesta, les incomoda, no asumen distancia, no quieren saber nada de ontología. Yo lo sé, sobre todo para los compañeros, colegas que provienen de la filosofía, etc. Pero ¿por qué es ontológica en términos muy específicos? Porque efectivamente comporta otra disposición respecto al mundo. Es decir, cuando el decir verdadero es pronunciado colectivamente en nombre de lo común, efectivamente se asume una disposición agonal respecto al mundo presente del cual se intenta decir esa verdad. Y al mismo tiempo se dispone la figuración como posibilidad, no como una cosa, artefacto ya armado, como posibilidad de otro mundo. Es decir, al tiempo que una verdad política sobre lo real es pronunciada, se activa la posibilidad justamente de pensar en otra figuración del mundo. Y esa cuestión es ontológica. Entonces, efectivamente, pensar así las cosas, pensar así la política de la verdad, pensar así la parresía, involucra comprometerse con una dimensión profundamente ética para poder hacer política, si ustedes quieren, ¿no? Implica recusar, rechazar, ciertamente, toda esta tradición liberal, ¿no? Que nos proviene de la filosofía política, pero también de las ciencias sociales, por ejemplo,
a lo Weber, ¿no? De una política tecnológica, burocrática, profesional, etcétera, distanciarnos justamente de todas esas representaciones de lo político, para justamente disponernos de otro modo, es decir, disponernos en esta estrecha relación entre ética y política que el decir verdadero, que la política de la verdad supone. A mí me parece que dentro de las posibilidades, volviendo a lo que decía en relación a la pregunta de Marcela, de una resistencia a la actualidad o de una multiplicidad de resistencias, descansan también en la posibilidad de aproximar, insisto, lo ético y lo político nuevamente. No sé cómo se hace eso no lo va a resolver ninguno de nosotros. Es una cuestión que tenemos que resolver entre todos, es una tarea colectiva, de alguna manera. Adán hacía el contrapunto respecto a las contraconductas. Sí, ahí me quiero referir específicamente a una cuestión que dije rápidamente en la presentación, y tiene que ver con, claro, y al mismo tiempo él al final matiza respecto a estas otras prácticas, no sé si llamarlo así, Adán, tú me corriges después, biomédicas que no están transitando por una racionalidad, diríamos, propiamente gubernamental, sino incluso crítica, ¿no? Claramente, ¿no? Crítica respecto al poder, crítica respecto a las políticas, en este caso, que se han implementado en relación a la pandemia. Estamos hablando específicamente de la gente del Colegio Médico, sus dirigentes y otros actores también académicos, ciertamente, que han criticado abiertamente desde allí, ¿no? Las políticas de este gobierno. Sí, yo creo que la lucha, yo veo un problema en la cuestión de las luchas sectoriales, así como lo plantea Foucault y muchos de su generación. La semana pasada, por ejemplo, cuando la Claudia expuso, que lata que no esté acá porque me pareció súper interesante su exposición, pero la semana pasada cuando la Claudia expuso, hubo un colega que intervino y que de alguna manera a mí me resonó cuando hizo una precisión respecto a cuál era el foco de la crítica del posoperaísmo italiano, ¿no? Que era justamente el pensar no tan solo en la relación capital-trabajo, que es la interpretación tradicional, digamos, del problema económico para los lectores de Marx, para los marxistas, sino fundamentalmente advertir que el capitalismo es al mismo tiempo un modelo de sociedad, un modelo de producir la sociedad, ¿no? Está bien. El punto es que pareciera ser que desde allí hay toda una tradición de pensamiento que uno podría alojar perfectamente de los 60 hasta ahora, toda una tradición de pensamiento que representa incluso en términos morales la cuestión de lo local, la cuestión de los fragmentos, la cuestión de lo sectorial como algo políticamente deseable. Yo no sé, no tengo experiencia histórica, digamos, a la mano, evidencia, donde efectivamente las políticas sectoriales hayan llegado a transformar sustantivamente algo. De hecho, a mayo del 68 es justamente lo que siempre se le critica de muchos lados, ¿no? Efectivamente fue una explosión, ¿no? Fue una revuelta muy importante. Sin embargo, la restitución del orden fue mucho mayor después. Entonces me parece que en nuestro contexto yo no estoy tan seguro de la potencia de las luchas sectoriales. Más bien mi pregunta es, y en esto no quiero cerrar nada, mi pregunta es, ¿cuál es la potencia hoy de las luchas sectoriales para la política que probablemente necesitamos, ¿no? O una política que nos encierra, o una política que nos deja morir, o una política que nos abandona. ¿Cuál es la potencia? Se los pregunto a ustedes, ¿no? Porque a mí me cuesta todavía pensarlo, porque creo que efectivamente las posibilidades de otra política descansan justamente en la articulación, descansan justamente en plantearse el elemento estratégico de todas maneras. Por ejemplo, estoy pensando en el ejemplo que daba la Marcela respecto a estas relaciones de economía barrial, economía circular. Eso está re bueno. De hecho, yo creo que muchos de nosotros han estado también involucrados en esa experiencia de la actualidad, tanto abasteciéndose, apoyando esas experiencias, etc. Lo interesante sería que esas experiencias lograran justamente disponerse agonalmente también respecto al retail, al supermercado, ¿no? ¿En qué medida logra hacer un cortocircuito con la cadena de reproducción del capital, con la cadena de valorización? Bueno, ese me parece que es pensar también el elemento estratégico, ¿cómo se hace salto? ¿Cómo hacemos para salir de esta trampa de ser constituyentes sin poder? De efectivamente articularnos en el plano de lo micropolítico, desde un pensamiento lírico, desde diríamos, una diversidad de formas, de colores, de estéticas, ¿no? De hablas, etc. Una potencia que sea capaz de enfrentarse
efectivamente, y sea capaz de transformar esto. Mira, si nosotros pensamos en esta cuestión, insisto, son, digamos, observaciones, son mucha fenomenología también, ¿no? Un poco respondiéndole anticipadamente al Andrés. Claro, este concepto en construcción de vía a la intemperie tiene que ver con observaciones, con fenomenologías, con experiencias, digamos. Desde allí a mí me interesa la construcción de conceptos también, en el modo en que regularmente trato de plantear los conceptos. Si nosotros pensamos de octubre a la fecha, si acaso, incluso, para no meter el asunto de la pandemia, ¿no? Que evidentemente introduce una inflexión muy profunda en este contexto, pero pensemos de octubre a principios de marzo, antes de la pandemia en Chile. ¿Podríamos concluir que efectivamente Chile es una sociedad más democrática de octubre a marzo? No lo sé. Tenemos 4 leyes de excepción encima. Efectivamente, ayer, por ejemplo, leía el periódico y un diputado de derecha estaba presentando un proyecto de ley justamente para sancionar, ¿no? con cárcel a las personas que, aun cuando no participen de hechos violentos, sean parte de la turba que ocasiona hechos violentos, se lo detenga y se lo condene. 3 a 5 años de cárcel. Es decir, el efecto inmediato de eso es condenar la protesta. Ninguno de nosotros puede asegurar que asistiendo, por ejemplo, a una concentración no se produzca un altercado con la policía y genere en este caso un enfrentamiento. Ninguno de nosotros lo puede asegurar en ninguna parte del mundo. En todas partes pasa eso cuando viene una concentración, una protesta. Es decir, el efecto inmediato es justamente criminalizar ya con toda su letra la protesta. En esa situación estamos. Entonces, ok, explosión micropolítica, sí, efectivamente. Multiplicidad de formatos, multiplicidad de colores, especificidades, fragmentos, luchas sectoriales, perfecto, pero el momento de articulación, que sea capaz justamente de hacerle frente a esas 4 leyes de excepción. En este momento en Chile no tenemos una alternativa política, en este momento en Chile no hay izquierda, no hay izquierda. Si ustedes lo piensan seriamente, no hay izquierda, no hay una política de izquierda, no hay una parresía de izquierda, por ejemplo, ¿no? Pensando en lo que planteaba Harold. Y eso a mí me parece profundamente problemático. Entonces mi pregunta a lo que Adán planteaba sería de vuelta, bueno, ¿cuál es la potencia de la contraconducta en la actualidad? No estoy diciendo que no, pero lo planteo como una pregunta sincera, a resolver entre todos nosotros. ¿Cuál es la potencia que podríamos identificar allí, ¿no? Nico hace una pregunta que a mí me parece muy interesante en relación a los dispositivos. Más que definirlo, solamente precisar una cuestión que digo muy rápido en el texto, y es que los dispositivos ciertamente que se encuentran estratificados. Es un error pensar, por ejemplo, que el dispositivo supone una intervención monolítica sobre la sociedad, de arriba hacia abajo. Los dispositivos están estratificados. Los dispositivos en la actualidad no funcionan de igual manera para toda la sociedad, ¿no? Por eso con la gubernamentalidad de la sociedad es fragmentada en poblaciones, ¿no? Son poblaciones que se gestionan a propósito de técnicas muy diversas, ¿no? Hay una cierta temporalidad incluso diferencial del control. Por ejemplo, en términos de cómo se estima el riesgo, de la probabilidad de ocurrencia de un cierto fenómeno, versus cómo se interviene cuando ese fenómeno que se intenta evitar ya se expresa. Es decir, para lo primero lo que tenemos tradicionalmente, si miramos por ejemplo Chile, un país muy neoliberal, tenemos las clásicas, las tradicionales políticas públicas de gestión de la pobreza, de la migración, de la enfermedad, etc. Pero efectivamente, cuando este fenómeno negativo que se intenta controlar logra sobrepasar un cierto umbral, lo que aparece regularmente es la excepción. Es cosa, por ejemplo, de mirar cómo se desarrolla la intervención estatal en la Araucanía en Chile. Y uno podría desde allí entender por qué excepción y no otro tipo de política, ¿no? Porque efectivamente allí la población se dispuso abiertamente agonal respecto al Estado, en el discurso y en la acción. Entonces lo que aparece es justamente un estado de excepción, con toda su fuerza, con policía militarizada, con armamento pesado, con entrenamiento en la selva colombiana, con montaje, etc. Y eso mismo, en plena democracia, y al mismo tiempo que tenemos políticas públicas de protección a la infancia en Chile, por ejemplo. Entonces, efectivamente, eso ya nos está dando cuenta del modo estratificado en que funcionan los dispositivos. Entonces, yo creo que es relevante tenerlo en cuenta cuando también intentamos aproximarnos a estos diagnósticos del presente, ¿no? Esas representaciones totalizantes quizás no nos ayudan mucho, aun cuando el contexto vaya acotándose cada vez más y el dispositivo vaya asumiendo una forma, diríamos, o vaya privilegiando ciertas intervenciones
en función de otras, ¿no? El mismo Foucault lo dice, quizás la pregunta consiste en preguntarse cuál es la técnica principal, cuál es el sistema de correlación, en este caso entre las diferentes técnicas que nos permiten entender el funcionamiento diferencial o estratificado de los dispositivos. Y finalmente, en relación a lo que dice Andrés, ya algo le respondía. Sí, pues son observaciones, Andrés, básicamente, es tal vez una manera muy precaria, pero tal vez me parece muy honesta de construcción de conceptos, que no es meramente teórico, sino que pasa por intentar pensar lo que se observa, ¿no? Lo que se siente, lo que se experimenta, o la conmoción que experimentamos frente al mundo. Entonces, la vida en intemperie más bien es un intento por representar ciertamente que una vida desnuda, pero al mismo tiempo una vida abandonada, ¿no? Una vida que efectivamente es invisible al poder, salvo o a excepción de que esa vida transgreda, efectivamente, que cruce un umbral y automáticamente se vuelve visible y objeto de punición. Otra vez se encuentra con este funcionamiento diferenciado del dispositivo. Entonces, la vida en intemperie tiene también esa doble cara, si tú quieres, ¿no? Por un lado, el estar, permanecer invisible al poder, el que tú te puedas morir en tu casa solo, sin asistencia, porque no tienes trabajo, no tienes seguro médico y simplemente te mueres y nadie se entera, tal vez tus familiares, y a nadie más le importa, versus la posibilidad que ese mismo sujeto efectivamente pueda cruzar un cierto umbral, ingresar en una transgresión y automáticamente lo que obtiene es una intervención de excepción. Un poco esa situación que es muy contemporánea, ¿no? Uno podría recurrir a una infinidad de ejemplos para poder justamente apuntalarlo, son las que a mí me llevaron a pensar en esa noción, ¿no? Más que la idea de vida desnuda, como decía por ahí Adán, que está muy atravesada por estas particiones que hace Agamben, que no parecen ser tan claras, de hecho, entre bios y zoé, polis y oikos, son son muy pesadas en términos de la herencia que hay que recoger para poder afirmarla. Entonces me parece que, por eso hablaba de esta honestidad intelectual, me parece que son categorías que un poco intentan pensar las experiencias de nuestro presente, de alguna manera. Eso, no sé si he respondido a todo, fueron muchas preguntas, me parecen, insisto, de verdad muy interesantes y creo que ayudan a que entre todos también vayamos problematizando la situación en la que estamos.